todos ustedes porque me siento un poco mal en lo sentimental, estoy así, pero quiero compartir un testimonio con ustedes que vengo guardando desde hace muchos años, desde la edad de mi hija Rachel. Y hoy por hoy estoy agradecida del Señor de ese gran testimonio que voy a contar. Amén. Amén. Muchos años atrás, en mi adolescencia, yo disfrutaba del mundo, el placer, el baile, los hombres, y paré de contar. Y en ese entonces, en ese mundo que conocí al papá de mi hija Rachel, a Richard, que el Señor lo tenga en su santa gloria. Amén, gloria a Dios. Realmente pasé por muchos procesos. Los primeros días son de mieles, como dicen los jóvenes, que se aman, se dicen cosas bonitas, eternas, se prometen cosas las cuales no se va a cumplir. Y recuerdo que mi hermana María, mi pastora, ella era como mi segunda madre porque siempre se preocupaba por mí y me decía: hermana, ese no es el hombre indicado para ti. En ese entonces mi hermana era cristiana, estaba comenzando en el cristianismo con su esposo Alexander. Y yo no quería oír de razones cuando ella me decía: hermana, no vayas por ahí, hermana. Recuerda, hermana, que Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo. También recuerdo que mi hermana Allison me ofreció llevarme a España. De hecho, me compró el pasaje y todo, y tampoco lo quise aceptar. ¿Por qué? Porque me importaba más el mundo, me importaba más el desorden, me importaba más todo lo que haya en el mundo que no sea bueno para Dios. Y hoy por hoy entendí, a pasar de los años, fue cuando fui madre de mi primera hija, Rachel Paola. Que Dios la bendiga grandemente. Amén. Mi niña solo tenía 2 años. Y su papá era un muchacho trabajador, humilde, pero tenía sus fallas, sus errores como todo ser humano. Yo sufrí muchos maltratos físicos, verbales, emocionales, y paré de contar. Él me llevaba al río, a fiestas, en moto, me utilizaba para guardar sus pistolas. Y yo pensaba que me estaba comiendo el mundo, que yo era yo. Y para demostrar a mis amistades, a las amistades masculinas, porque siempre me gustaba tener amistades masculinas, que yo sí podía. Y en ese entonces, que yo me prestaba para esas cosas, yo no entendía de razones, y mi hermana María continuaba diciéndome: hermana, no hagas eso. Hermana, Dios te tiene un hombre mejor. Mira que te estás equivocando, entiende, vamos a la iglesia. Y yo no quería entender de eso. Yo seguía para adelante. Pero a pasar del tiempo, yo me metí a vivir con esa persona. Fuimos pareja por muchos años. Fue cuando nació mi hija. Y yo sufrí mucho. Rachel, perdóname por contar este testimonio, pero llegó el momento, llegó el día de hacerlo. El padre de mi hija me maltrataba, me llevaba a las mujeres a la casa, y yo embarazada sufría, encerrada en un cuarto. Cuando yo le quería reclamar, me golpeaba. Hubo un momento en que me estaba ahorcando, y si no es por mi suegra que le quebró un palo en el lomo, me hubiese asfixiado. Y en ese entonces yo decidí y dije: ya no más, porque si yo me fui de la casa de mi madre para hacer mi mundo, no es para aguantarle golpe a un hombre, no. Y decidirme a Anaco, pasé un tiempo, y ahí fue donde mi hermana María, mi pastora, me dijo: hermana, ¿viste por qué te decía que ese no era el camino correcto, ese no era el hombre indicado? Y yo: sí, hermana, ahora sí entiendo, y te pido perdón por desobedecerte a ti y desobedecerle a aquel que está allá arriba. Pero eso no termina ahí. Lo más triste de todo es que al pasar del tiempo, él sintió arrepentimiento por haberme maltratado, por haberme humillado con esas mujeres.
y me quiso pedir perdón. Y no sé por qué, será porque vengo del vientre de una madre que conoce de Dios desde hace muchos años y le sirvió al Señor también. Y yo no le guardé rencor a esa persona, lo perdoné y decidí llevármelo de viaje. Estaba yo trabajando en la panadería Don Mimo de Unare 2. Y resulta y acontece que yo le dije, está bien, te voy a perdonar, pero si tú cambias, si nos vamos de este lugar, porque yo quiero ser feliz contigo y con mi hija. Mi hija apenas tenía 2 años. Y bueno, cuando las cosas van a pasar, pasan. Y fue una advertencia de parte del Señor que en esa noche que decidimos reunirnos, al yo salir de mi trabajo, había pasado un Corsa amarillo y ya él estaba en malos pasos, obviamente. Y por tan solo él acostarse con una mujer ajena de un pesado, como dicen en el mundo, cobró su vida. En ese entonces, cuando vinieron por él a quitarle la vida, yo estaba con él, él me tenía abrazada y yo pude ver cómo esos hombres con gorras hasta acá se acercaban corriendo con las pistolas, corriendo por la vereda. Yo lo que hice fue voltear y vi el reflejo nada más. Y sentí el golpe que me dieron acá, en la mejilla, y me tiraron. Y él lo que hizo fue gritar y no pudo defenderse, donde que él recibió 12 disparos. Y yo me hice la desmayada, pero yo pude ver cómo él recibía esos disparos en su cuerpo, en su cabeza, hasta quitarle el último suspiro. Y aún así, con la sangre caliente, él me decía, negra, no me dejes morir. Y ese malandro me quedaba viendo, ese hombre. Y yo recuerdo exactamente su rostro y lo conocía, de hecho, porque yo me la pasaba en rumba y X. Y él me quedó mirando, porque el otro huyó después que terminó su bala de la pistola, el otro se regresa para dispararme a mí. Y yo digo que en ese momento el Señor metió su mano poderosa porque Él tenía propósito conmigo cuando mi pastora María me lo decía. Cuando Él quiso dispararme, la pistola se le engatilló. Yo lo que hice fue cerrar mis ojos, esperar que me disparara. Y no pudo. No pudo porque la mano de Jehová se metió allí y no permitió que me quitaran la vida. Pero a él sí se la quitaron porque hizo mucho daño en el mundo. ¿Y qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Esta es una reflexión que cuando uno decide cambiar, uno puede. Sí se puede. Porque yo lo decidí, yo, Dulce Marbella, cuando hice ser madre a los 19 años de mi hija. Yo decidí cambiar, yo dije, está bien, ya basta. El mundo lo que me ofrece es placer, engaños, decepciones, y para de contar. Y yo sufrí mucho con la pérdida del padre de mi hija, a pesar que me maltrató demasiado. Por esa es la razón, hija, que te voy a decir delante de todos, que siempre a la edad que tienes, te he cuidado y quiero que busques de Dios, que te reconcilies con Dios, que lo pienses muy bien, porque si yo pude cambiar, tú también puedes. Alabado sea el Señor. Porque si el Señor transformó mi vida, ha sido para bien, no para mal. Y por eso conozco el temor del Señor, conozco el temor de Él, porque Él me libró de la muerte en varias ocasiones. Y en ese entonces yo pude entender que sí, porque si usted dice ya, hasta aquí, es hasta aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que nos quiere es utilizar para ser títeres del mundo. La mujer del hombre y el hombre de la mujer. Por eso les digo, yo vengo de un mundo también que fui desordenada. Pero hoy por hoy le agradezco al Señor de haber acomodado mi vida, de haberme hecho lo que soy y lo que seguirá haciendo. Amén, gloria a Dios. Por eso yo sufro mucho en silencio, porque cuando venía acá a la iglesia, yo decía, Dios mío, entendí que no es con mi fuerza, es con tu fuerza. De hecho, me vine molestas con ellas porque habíamos quedado en venir a la iglesia. Pero no es la manera en que yo tengo que esforzarla, no. Y ese era el grave error que yo estaba cometiendo, de impulsarla, que es así como yo digo, no.
Me toca como madre orar y seguir creyendo en un Dios todopoderoso, que Él vive y reina. Amén. Gloria Amén. a Y Dios. que Él sí puede cambiar la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Amén. A pesar que son jóvenes, pero tienen la oportunidad de reconocer que solo Dios puede cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y bueno, mis hermanos, de verdad que me gozo muchísimo en ver que mi familia están acá, escuchando de palabra, aunque sea escuchando la palabra. Amo a mi sobrino Drevery, lo amo muchísimo, y me entristezco cuando no lo veo allí sentado. Drevery, hijo, Dios te ama mucho. Gloria. Dios te ama mucho y Dios tiene propósitos para con tu vida, con tu familia, y detrás de ti vendrán tu descendencia, son tus hermanos y tu madre. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, este era el testimonio que yo quería compartir con ustedes. Y quiero cantarle una alabanza al Señor como